Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy vamos a dedicarnos a platicar un poco sobre el estatus del reconocimiento del feminicidio en otros países fuera de nuestra realidad aquí en México. Vamos a platicar sobre el caso de Brasil. En México, el término feminicidio ha sido ya bastante reconocido en términos del debate público y también en el ámbito legislativo, por ejemplo. Sin embargo, esta ha sido una lucha que ha sido ganada gracias al trabajo de los movimientos de mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil que a través de diferentes frentes han estado tratando de posicionar el reconocimiento del feminicidio dentro de los códigos penales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Esta no es una lucha que haya sido ya conquistada desde hace muchos años, en realidad es un logro bastante reciente y que tiene que ver con luchas que se han generado a nivel local, pero también que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en concreto a través del caso de Campo Algodonero. Marcela Lagarde, una de las teóricas más representativas y que también fue legisladora, que ha estado mucho reflexionando en torno al concepto de feminicidio, hace hincapié en que el feminicidio no solamente es una categoría que nos permite pensar en los crímenes cometidos contra las mujeres, en los asesinatos de mujeres, sino también en un aspecto de debilidad del Estado, de debilidad del Estado de Derecho que conduce a que los crímenes permanezcan impunes. Y este es un aspecto fundamental para considerar al feminicidio también como un crimen de Estado. Sin embargo, por ejemplo, en otros países de América Latina, el reconocimiento del término feminicidio o femicidio como tal todavía no existe, ni en el debate público ni en el aspecto legal. Y para esto estamos el día de hoy con Isabel Solisco Gómez. Ella es una joven investigadora brasileña que estuvo un tiempo aquí en la Ciudad de México en el Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM para profundizar acerca de la construcción teórica de la historia legislativa del término y vamos a poder platicar con ella el día de hoy aquí en Luchadoras. No se vayan, volvemos con Isabel aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos de vuelta aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola Isabel, bienvenida. Hola Lulú, gracias, es un placer estar aquí. Gracias a ti. Ya platicábamos un poco con la audiencia acerca de que eres una joven investigadora originaria de Brasil, eres trabajadora social. Sí. Tú has estado investigando expedientes criminales en Brasil para tratar de identificar cuáles han sido los patrones que han conducido a los asesinatos de mujeres y si cabe o no clasificarlos como feminicidio. ¿Sí va por ahí? Sí, yo hice en la maestría una investigación en una región de Brasil y intenté demostrar que la mayor parte de los crímenes contra las mujeres, crímenes de asesinato, son femicidios. En Brasil, en la época, tratábamos de este concepto de femicidios. ¿Cómo comienzas, Isabel, como trabajadora social, cómo empiezas dentro del amplio espectro que existe para ejercer tu profesión a involucrarte en temas de violencia contra las mujeres? Sí, mira, el trabajo social siempre está muy involucrado con mujeres, sea en la atención a la salud, en la atención en la asistencia y la atención jurídica. Y yo, cuando era estudiante, me involucré en temas jurídicos, en un juzgado especial para crímenes que son considerados de menor potencial ofensivo. Y entonces empecé a recibir mujeres que estaban en situación de violencia. Y después, recibiendo estas mujeres, empecé a pensar en los temas de asesinatos. Tú nos has contado, bueno, en realidad tu trabajo en México parte de que en Brasil
la categoría de feminicidio o femicidio no tiene un reconocimiento como ha sucedido en México, por ejemplo. ¿Cómo es entonces que decides acercarte al concepto y empezarlo a trabajar? Sí, es verdad. Creo que Brasil es uno de los únicos países de Latinoamérica que no logró un gran debate sobre el tema de femicidios o feminicidios, sobre homicidios de mujeres cuya base es una violencia de género. Entonces, pero no podemos decir que no hay ningún debate. Así, hay algunas publicaciones, hay libros, y yo me acerqué a una doctora que tenía hecho una investigación en Río de Janeiro y que nombró los casos que tenía investigado de homicidios de mujeres como femicidio. Entonces yo me acerqué a ella, después en la maestría, después desafortunadamente esta maestra murió por cuestiones de enfermedad, pero yo seguí con los temas de feminicidio y asesinato de mujeres. Que no exista la categoría como tal, o sea, que no se reconozca o no se hable de femicidio o feminicidio muy extensamente, no significa que no se cometan homicidios o asesinatos de mujeres. Sí, sí. Es importante decir que Brasil tiene una lucha feminista muy fuerte, ¿no? Desde los años 70, 80 tenemos muchas denuncias, mucha visibilidad para las cuestiones de las mujeres y de sus derechos humanos. Entonces, desde los 80 hay denuncias de homicidios de mujeres, homicidios que no son ocasionales, homicidios que son como generados por la violencia de género. Pero el que no se logró fue desarrollar la categoría feminicidio. Y hay sí como muchas o algunas investigaciones que dicen de los crímenes y de los homicidios de mujeres y sus particularidades, sus características muy vinculadas a la violencia de género. De hecho, en Brasil hay muchísimo homicidio de mujeres, hay muchísimo feminicidio. Vamos a ver ahora en pantalla algunas de las cifras de un estudio que se ha realizado en Brasil, que es un estudio que en general mapea la violencia en general en Brasil, pero este en concreto tiene un adendum que tiene que ver con los homicidios de mujeres. Si podemos hacer un acercamiento a los datos que están en la parte superior de este cuadro, esta investigación fue desarrollada por el Instituto Sangari, ¿sí? Y tiene tenido como fuente registros del Ministerio de Salud. Algo interesante que estamos viendo aquí, por ejemplo, bueno, está en portugués, pero vamos interpretándolo juntas. Esta tabla trata de mapear el tipo de relación que tiene el agresor con la víctima o la mujer asesinada, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que la proporción más grande, el 27% de los homicidios registrados de mujeres fueron cometidos por el cónyuge o la pareja, ¿no? Pero tú haces otra observación que tiene que ver con... Si juntamos como los novios, que son los enamorados, los exnovios, los cónyuges y excónyuges, estas palabras muy difíciles para mí, pero si juntamos las relaciones afectivas, las personas que están en el entorno de la vida de la mujer, sobre todo los hombres, entonces tenemos una gran cantidad de violencia contra la mujer practicada en su casa o practicada por personas muy, muy íntimas, por hombres muy cerca de esta mujer. Y esto es importante pensamos que la violencia contra la mujer está presente en todas las partes de la sociedad, ¿no? Está en su trabajo, está en la calle, pero de hecho en la casa y las personas que están cerca de la mujer son las que más cometen violencia. Entonces es un dato que el feminicidio íntimo sea predominante en muchos otros casos de feminicidio, porque practicados por hombres prójimos, cerca. También, bueno, por ahí está el padre, el padrastro, también está la madre, la madrastra, hijos, ¿no? Mapeados en esta tabla. Si podemos volver a la anterior, porque justo tiene que ver con lo que comentabas, Isabel, el lugar donde se han cometido los crímenes con mayor proporción. Y en la gráfica de abajo ustedes pueden ver de manera muy clara, mucho más clara y visual, que la línea roja mapea los homicidios perpetrados en la residencia de las mujeres y los demás en calle, en bares y en otros lugares, ¿no? Pero se puede ver cómo la diferencia es
sustantiva. Sí, es muy importante enfatizar que todavía la casa no es el único lugar que la mujer sufre violencia, pero sí es uno de los principales. La mujer no está segura en la casa. Este espacio de la familia, que es mirado como un espacio muy tranquilo, muy saludable, claro, que la familia hay que estar sostenida arriba de todo, de todas las cosas. No es real para las mujeres. Las mujeres sufren muchísima violencia en su casa. Violencia psicológica, violencia física, y llegan a ser asesinadas dentro de su casa. Tú nos contabas que en los 80s hubo una muy fuerte campaña en Brasil para visibilizar la violencia contra las mujeres. Sí, en los 80 se quedó mucho famosa una frase, mucho conocida, una frase que decía, quien ama no mata, porque se relacionaba mucho los crímenes con la pareja, y que de hecho era quien practicaba los crímenes, pero se decía, mira, fue un crimen pasional, el que pasó fue una cosa entre dos personas que no sabían convivir, había muchos celos, muchas juzgas, entonces sí la mató, pero eso no es tan importante. Y el movimiento feminista intentaba decir, mira, quien ama no mata, el amor no es un motivo para matar. La cuestión es una manera de sostener relaciones que está estructurada en desigualdades de género. Bien, para profundizar un poco más en cómo estos debates y estas campañas luego derivan en el establecimiento de instituciones y de legislación en Brasil, vamos a volver en un momentito más. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, platicando con Isabel sobre violencia contra las mujeres y feminicidio en Brasil. No se vayan. A un elefante también se le derrota con resorteras. A un elefante también le hace falta la gracia de una gacela. Y los medios alternativos son como la gacela frente al elefante. Ay, yo pienso que son un terrible fraude. Porque siempre te tratan de dar un mismo mensaje. Por eso digo, para nosotros todo es ridículo. Bueno, mira, la verdad es que ya no son creíbles muchas cosas, ¿verdad? Manipulan muchos asuntos. O sea, siempre es como una gran mentira sobre una mentira tapando una mentira. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, pues es lo mismo que los políticos. Amarillistas te engañan a la gente. Que lo que no pasa en la televisión no existe. Lo que es el internet muestra a veces mucho lo que es la verdad. Que estemos ahí siendo protagonistas, ya no espectadores, ¿no? Creo que eso sería para mí el sueño ideal con los medios. Ajá. Rompevientos. ¿Rompe qué? No sé, es como un elemento que está contracorriente. Como rompiendo barreras de algo que te impiden. Sí, como algo diferente. Sí, como algo que va en contra de lo común. Romper como barreras o pasares. Cambia la dirección de lo que hemos venido, lo que hemos estado viendo últimamente. Lo que hemos estado viendo siempre, tal vez. Es un cambio. Como romper una barrera, un mito. ¿Qué pasa si rompe todo, no? O es lo que yo me imagino. ¿O qué es? Porque al final esta guerra está respondiendo a la conservación del sistema. En un sistema que ha tomado un carácter un tanto salvaje, que ha llevado a una nueva etapa de disputa a un costo humano y social enorme, sin precedentes, digamos. Hola, estamos de vuelta en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Isabel, hubo en los últimos años en Brasil, de manera muy similar a México, una serie de modificaciones importantes respecto a la atención del tema de la violencia contra las mujeres y en sí de los derechos de las mujeres. En tu investigación en el PUEG,
tú has mapeado como algunas de las similitudes entre México y Brasil. ¿Cuáles serían? Sí, me parece que los dos países vienen como promoviendo políticas públicas para las mujeres y el tema de la violencia no podría se quedar afuera. Entonces, México y Brasil tienen instancias federativas, instancias del gobierno federal para promover políticas públicas para las mujeres. Esto es muy importante porque cuenta con presupuesto, cuenta con una política propia para el tema de las mujeres y sus cuestiones como más específicas. Los dos países tienen también instancias en sus entidades federativas que van a nivel estatal promover estas políticas y tienen como comisiones y planes de acción para combatir en especial la violencia. Y finalmente los dos países tienen una ley específica para legislar sobre violencia doméstica, sobre violencia familiar y en caso de México un poco más amplia sobre violencias en general que las mujeres sufren a lo largo de su vida. Que en caso de México estaríamos hablando de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y en el caso de Brasil es la ley... María da Penha, sí, que es de 2006. ¿Qué tuvo que pasar en Brasil para que se llegara a la ley María da Penha? Sí, como fueron muchísimos años de lucha. Hay un referente que es el año de 1995 que se empieza a legislar sobre estos crímenes que platiqué de menor potencial ofensivo como crímenes que van para una justicia alternativa y entonces los casos de violencia contra la mujer se quedan en esta figura legislativa. Y qué pasa es que hay una serie de medidas para legislar sobre hombres y mujeres en situación de violencia que no avanzan lograr el derecho humano de la mujer. Entonces los hombres van como a hacer aseo de algunos lugares, van garantizar la canasta básica en su casa. Esos serán las penas, las medidas, okay. Sí, las medidas que los hombres tenían que cumplir porque tenían cometido violencia contra la mujer. Y eso solo cambió en 2006 con la Ley María da Penha. Ya había mucha denuncia, mucha lucha para decir, no, esta manera, esta justicia alternativa puede servir para otros crímenes, pero el crimen de violencia contra la mujer tiene que ser legislado de una otra manera. Y la propia señora María da Penha también fue un marco porque la ley María da Penha solo salió en Brasil en 2006 porque Brasil fue condenado por la justicia internacional por violar derechos humanos de las mujeres. En este caso, en el caso específico de María da Penha. Sí. María da Penha sufrió intentos de muerte por su esposo como 2 o 3 veces y nunca logró en la justicia brasileña que este hombre fuera condenado. Y por estos intentos se quedó en una silla de ruedas. ¿De ruedas? Sí. Y entonces empezó a luchar y buscar punibilidad para este señor y no logró en la justicia brasileña y tuvo que buscar en la justicia internacional que condenó el país. Y la ley como que fue un conjunto entre las otras denuncias y las otras luchas feministas y el caso María da Penha. Fue un momentum que sí, logró... fue un momento. No es que la señora María da Penha fue la única responsable por la ley, sino que se culminó la condenación de Brasil con un conjunto de luchas anteriores. ¿Y cuáles son los principales avances o los principales... avances que propone esta ley? Sí, la ley me parece muy importante en términos de reconocer que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos. Esto que dice la Convención de Belém do Pará y la ley en Brasil viene como reafirmar esto. Un otro punto importante es que va como organizar las entidades políticas y públicas. Entonces va a llamar la salud, la justicia, la Secretaría de Desarrollo Social, va como que congregar muchas entidades públicas para promover servicios en favor de las mujeres. La ley viene como que también garantizar algunas medidas de protección para las mujeres en situación de violencia, como que ordena que el hombre salga de la casa, si es necesario, le quite el poder sobre armas de fuego, si es el caso, como que garantiza medidas que la mujer puede estar protegida en una situación de violencia. Bien, yo quisiera preguntarte un poco más adelante sobre la efectividad de la aplicación de la ley y cuál es tu perspectiva en comparación con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en México. Pero vamos a ver, para contextualizarnos un poco más, este video, que es un video realizado por ONU Mujeres de su oficina de Brasil y del Cono Sur y TV Brasil acerca del caso brasileño
y la violencia contra las mujeres y los avances que han llevado a esta ley de la que acabamos de platicar con Isabel. Vamos a ver el video y volvemos. Aquí podemos ver el título de este video, es una coproducción y está también impulsada por 2 artistas reconocidos en Brasil, lo cual es importante y se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer en 2011. Acá llegan a la ciudad y enfrentan otro tipo de violación, digamos, por alimentos. Me separé hace 10 años. Es muy difícil, lo que ellos dicen es muy difícil, el acceso a la y al interior del hogar las mujeres no perciben. Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres é um dos objetivos das Nações Unidas para o milênio. E vencer a violência contra o sexo feminino é um dos caminhos para alcançar essa meta. É um desafio para a Colômbia e os países do Cone Sul, pois envolve mais do que políticas de proteção social. É necessário uma mudança cultural. A luta por um mundo mais seguro para as mulheres tem resultado em conquistas em vários países da região. Políticas para a segurança nos espaços públicos, como na Argentina, Colômbia e Chile, são exemplos desses avanços. Implementação de leis que protegem as mulheres no espaço doméstico também. É o caso do Paraguai. Além de uma lei específica, o país assinou a Convenção da OEA, Organização dos Estados Americanos, para a erradicação da violência contra a mulher. 3 años atrás, mucho más preocupado el país en ver cómo se resuelven estos hechos a la luz de los instrumentos internacionales. Os paraguaios ainda cogitam a elaboração de uma lei que trate da violência de gênero, assim como fez a Argentina após determinação da ONU, baseada no caso de uma jovem indígena estuprada por 3 homens. Repararon a la joven e capacitaron, los obligaron a todos os jueces a capacitar-se. O Brasil também tem um caso vitorioso de repercussão mundial. Na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, vive Maria da Penha, ícone da luta pelo fim da violência contra a mulher. Ela levou um tiro do marido e ficou paraplégica. Durante quase 20 anos, lutou para ver o agressor na cadeia, o que só foi possível por pressões internacionais. Condenado pela OEA, o Brasil foi obrigado a criar uma legislação sobre a violência doméstica contra as mulheres. A lei recebeu o nome de Maria da Penha. Ainda ela não está sendo aplicada em determinados locais como deveria. Às vezes, os operadores do direito são pessoas que há muito já lutam, já trabalham nessa questão e foi acostumado a não punir agressor porque quando ele terminou a sua faculdade, a visibilidade da violência contra a mulher não existia, né? E ele foi criado dentro dessa cultura. A lei de Maria da Penha, de 2006, disse que essa denúncia precisa ser ainda respeitada e o processo deve continuar. Mas em muitos casos, quando ela desiste da denúncia, desiste do processo, esse processo... Bien, Isabel, sobre la aplicación de la ley, ¿cuáles crees que hayan sido, cómo tú evaluarías más bien un panorama general de la aplicación de la ley? Sí, mira, la ley cumplió ya casi 6 años y tuvo muchos logros, como crear juzgados y espacios de justicia especiales para los crímenes de mujeres. Entonces no son como que juzgados de una manera común, sino con la perspectiva de género, o por lo menos esta es la idea. Entonces por todo el país fueron creados estos espacios jurídicos propios para crímenes contra las mujeres en situación de violencia doméstica y familiar. Esto me parece un logro. Entonces que las mujeres tengan a dónde ir, a dónde buscar ayuda y buscar protección. Por otro lado, después de la ley se invirtió mucho en centros de atención para recibir a estas mujeres. Esto también me parece un logro, porque son espacios donde las mujeres pueden recibir atención psicosocial, jurídica y desarrollar numerosas actividades y reflexionar sobre su vida y la situación de violencia.
Tú has trabajado en uno de estos centros, ¿verdad? Sí, yo trabajo en un de estos centros que es como gestionado por la Universidad Federal del Rio de Janeiro. Está ubicado en una de las grandes favelas de Rio de Janeiro, que es la favela de La Maré. Y es como un espacio comunitario de mujeres, una política pública que me parece muy importante para impulsionar la efectividad de los derechos humanos de las mujeres. ¿Y cuál crees que es el rol de ese tipo de espacios? O sea, en una de las pláticas que tú dabas en el PUEG mencionabas que el aspecto de la justicia no es el único frente en el cual hay que luchar. O sea, no todo el reconocimiento del feminicidio en el término jurídico no es el único frente de lucha, y que reconocías que este tipo de espacios asociativos donde se hable y se trabaja el tema de la violencia contra las mujeres es súper importante. Sí, es verdad. El ámbito jurídico es uno de los espacios importantes para sí resolver el conflicto, el problema, sí garantizar punibilidad y protección a la mujer. Pero hablar de feminicidio es mucho más. Es hablar de una muerte misógina de mujeres, es hablar de una violencia de género que tiene una expresión letal. Entonces, hablar de feminicidio puede no ser tener acceso a la justicia. Es una cuestión de garantizar visibilidad para el problema del crimen contra mujeres. Y estos espacios también garantizan que la mujer muchas veces no desea como que romper la relación con su pareja, no desea romper la relación con el victimario, pero desea sí no sufrir violencia. Y es un espacio importante para reflexionar y repensar su condición de libertad y salud. ¿Qué tipo de actividades se realizan en estos centros? Más allá de la atención individual, esta que es hecha por abogados, psicólogos y trabajadoras sociales, son desarrollados cursos en temas de derechos humanos y numerosos talleres de las afinidades de las mujeres. Entonces pueden ser desde artesanía o culinaria, como puede ser cursos talleres de lectura, de poesía, talleres de acceso a la ciudad para mirar lugares de la ciudad que se vive tan aislado que no se conoce en términos culturales. Son desarrollados como numerosas actividades para las mujeres. Y me imagino que en un contexto de la violencia que se vive en una favela, la violencia contra las mujeres no es el único tipo de violencia que se sufre. ¿También se trabaja respecto a otras problemáticas? Sí, de hecho que hay una contextualización porque estamos en un territorio dominado de alguna manera por el narcotráfico, tenemos la violencia urbana y las mujeres llegan con sus historias. Entonces tienen historias de conquistas, de logros, pero también tienen historias de tristezas, de muerte de hijos, de muerte de parejas. Y todo esto es como escuchado y reflexionado. Bien, vamos a un primer corte aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Volvemos con Isabel, estamos platicando con ella sobre violencia contra las mujeres y feminicidio en Brasil. No se vayan. Lo que estamos viendo es que lo que se propuso Calderón, militarizar la sociedad, criminalizar los movimientos, sacar el ejército a las calles, a las carreteras, a los casi como gobierno de regiones enteras, etc., lo ha logrado. Y también ha logrado algo que es muy importante para ellos, que es aterrorizar a la gente. Es un gobierno parafascista en ese sentido, ¿no? Porque el fascismo se fundamenta en el terror de Estado.
but you always lose. Some people like to rock and roll. You're always singing the blues. You got Estamos de vuelta en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, platicando con Isabel sobre violencia de género y feminicidio en Brasil. Isabel, en este trabajo comparativo, bueno, tú mencionabas en esta presentación que tuviste en el PUEG que no buscabas hacer un ejercicio estrictamente comparativo, ¿no? De decir México está más avanzado o menos avanzado que Brasil, etc. Pero sí hiciste una comparación, al menos en términos de diferencias y similitudes, contrastes. ¿Cómo ves tú la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la Ley María da Penha en Brasil? Sí, me parece que una mirada sobre los dos países y sobre los países de Latinoamérica es muy importante para pensar su propia realidad. Entonces, en términos de ley, los dos países lograron acceder a la justicia para pensar el tema de la violencia contra las mujeres. Me parece que la ley mexicana es un poco más amplia, porque la violencia de género contra la mujer se quedó ubicada en el tema de la violencia doméstica y familiar en Brasil. Y en México se logró hablar de violencia feminicida, que me parece el gran logro, porque dice una violencia que puede ser de numerosas formas, pero que van a conllevar a la muerte de mujeres. Puede no ser el asesinato, de eso se trata la violencia feminicida. Un conjunto de hechos que la mujer sufre, que es permitida por el Estado y que lleva a la muerte. Eso podemos pensar la muerte materna, la muerte por aborto inseguro, la muerte por suicidio hasta mismo. Entonces me parece que es un logro y que la ley mexicana es un poco más amplia que la brasileña. También han habido algunas iniciativas populares en Brasil para alertar sobre la violencia, la comisión de actos de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en Recife está este fenómeno del pitazo. No sé si nos puedas platicar un poco más acerca de esto. Sí, me parece muy importante poner relieve cuando las mujeres se organizan, cuando las mujeres están diciendo de sus vivencias, de sus experiencias, y el que pasó en Recife fue que las mujeres combinaron en su comunidad, platicaron entre sí y dijeron, mira, si pasa violencia conmigo, yo voy a usar un apito para hacer un sonido en toda la comunidad y todos van a saber el que está pasando conmigo. Sí, un silbato. Y es como una manera de asociación comunitaria, ¿sí? No necesariamente es accesar a la justicia, no necesariamente pedir la punición, sino que es de se organizar y decir de su experiencia y decir, mira, no puedo más vivir violencia. Entonces el sonido es como para hacer la denuncia de que pasa alguna cosa en su casa. Y claro, si una comunidad entera se moviliza, el agresor, el victimario no va como seguir con la agresión. Me parece que es una buena práctica de organización de mujeres. Sí, claro. Y suena muy interesante. En México, bueno, no sé si exista una experiencia similar, pero ¿hay alguna otra experiencia de organización popular en Brasil en contra de la violencia hacia las mujeres? Sí, existen como muchas organizaciones feministas, muchas organizaciones de mujeres que están reflexionando sobre sus experiencias, produciendo materiales, manuales, y de hecho que muchas feministas lograron el poder y están hoy en el Estado gestionando políticas públicas. Esto me parece muy importante porque entonces es un gobierno que puede tener perspectiva de género. Esa es una pregunta que probablemente no se puede evitar hacerte, que tengan una presidenta mujer, bueno, Dilma, que además también fue guerrillera cuando era joven. ¿En qué medida tú crees, cuál es tu valoración personal? ¿Significa que puede haber con mayor facilidad avances en el terreno de los derechos de las mujeres por tener una presidenta mujer? Sí, yo creo que tenga logrado el poder, que tenga logrado ser presidente, ya es como un avance, ya es como un país decir, mira, creemos en una mujer que pueda gestionar el país, creemos en una mujer que pueda estar en el poder y ser presidenta. Entonces esto me parece que ya es un cambio porque en otros años no fue posible pensar una mujer presidenta. Pero de hecho no significa que una mujer en el poder sea una mujer feminista o sea una mujer que va a gestionar para las mujeres. De cualquier manera es un logro.
es una lucha que mujeres alcanzan el espacio público. ¿Y la gestión de Dilma hasta ahora se ha traducido en cambios positivos? Yo creo que sí, porque mantiene a la Secretaría de Políticas para las Mujeres, que es el espacio federal para pensar las políticas, con presupuesto, con inversión en el tema de la violencia. Entonces sí, Dilma ven como manteniendo el gobierno, el que fue hecho en el gobierno Lula, y sí, desde 2003, con la entrada de un partido de izquierda en el país, cambiaron muchas cosas para mejor en términos de temas de mujeres. Y en general me imagino que de desarrollo social y tal también. Sí, también. Nunca como que logramos alcanzar todo que venimos luchando, no queremos tanta negociación con el capital, queremos una otra sociedad, pero sí hay cambios, no estructurales, pero por lo menos paliativos en términos de... Que bueno, que a lo mejor progresivamente se van transformando ya de manera más sustantiva, ¿no? Así deseamos. Bueno, vamos a ver, Isabel, la segunda parte del video que vimos ya hace un momentito, porque justo en este segundo fragmento podemos ver imágenes de Recife y del pitazo sucediendo ya en comunidad. Así que vamos a verlo y volvemos. A população tem a expectativa de que o Estado investigue os crimes relativos à violência contra a mulher, mesmo que a mulher não queira. Por isso, a sociedade também é importante nesse processo. Ela pode ajudar a dar visibilidade ao problema e conscientizar a população. No Brasil, o apitaço é um exemplo. Mulheres da comunidade do Córrego do Euclides, na cidade brasileira de Recife, decidiram apitar na frente da casa de agressores sempre que uma mulher estivesse sofrendo violência física. Fui pro quintal e comecei a apitar e ele ficou assustado e parou. O movimento do apitaço foi levado para 15 bairros do Recife e hoje envolve mais de 250 mulheres. Elas têm até programa de rádio sobre o tema. Está no ar a Rádio Fala Mulher. A ideia do uso de apitos chamou a atenção do governo do Haiti. Eles entraram em contato conosco, para que todo o material nosso do apitaço fosse traduzido, para que possamos ajudar as mulheres também no Haiti. Mas o esforço de governos e de cidadãos pelo fim da violência contra a mulher na região ainda se depara com um obstáculo: naturalização da violência. Hemos venido avanzando sí en la construcción de una política pública para el enfrentamiento de la violencia hacia las mujeres, en distintas líneas de atención, ¿verdad? Porque sabemos que el problema de la violencia de género requiere un abordaje múltiple y complejo, porque tiene como muchas dimensiones, lo que tiene que ver sobre todo con una construcción cultural, ¿verdad? Y un imaginario social que de alguna manera sostiene las desigualdades de las mujeres. A agressão à mulher, infelizmente, é universal. Então, assim, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, não há distinção. Isso significa que o mundo todo, não só o Brasil, e nenhum estado, especialmente do Brasil, ficou livre dessa questão considerada natural de que mulher pode apanhar, que mulher pode ser violada sexualmente, de que mulher pode ser violentada verbalmente, que mulher pode ser torturada psicologicamente. Quem sabe com esta mudança cultural, o futuro de meninas como a pequena Beatriz seja diferente. Quebre o ciclo da indiferença. Quebre o ciclo da dor. Quebre o ciclo do medo. América Latina, una-se pelo fim da violência contra as mulheres.
Bueno, cabe señalar que este video está producido en el contexto de la campaña general del secretario de la ONU, Ban Ki-moon, para erradicar la violencia contra las mujeres, que se titula así, Únete para erradicar la violencia contra las mujeres, y que tiene presencia en todo el mundo, en las oficinas de ONU Mujeres, que están en diferentes regiones de todo el globo. En Asia, en África y en México hay una oficina regional en el sur, que es la que ha desarrollado estos videos, y también hay una oficina aquí en nuestro país de ONU Mujeres. Isabel, tú veniste a México con la finalidad de explorar más cuál había sido el devenir de este debate en torno al feminicidio, cómo nombrar el feminicidio. ¿Cuáles fueron tus principales hallazgos? Sí, como en Brasil no logramos desarrollar tanto el tema del concepto de feminicidio, entonces vine a México en especial para hacer una investigación bibliográfica y conocer las autoras. Entonces conocí autoras como Marcela Lagarde y Diana Russell, que es estadounidense, que hablan de una manera más general de feminicidio y de violencia feminicida, esta muerte que les comenté, que no necesariamente es el asesinato, sino que formas misóginas y machistas que conllevan a muerte de mujeres. Encontré también autoras como Lucia Melgar y Julia Monajes, que hablan de tipos de feminicidios, en especial Julia Monajes. Entonces podemos pensar que mujeres mueren asesinadas en contextos diferentes. Y me parece que señalar feminicidio íntimo es muy importante para no caer en el problema del crimen pasional. Entonces, se reconoce que quien cometió el crimen fue su pareja, fue el hombre, novio, exnovio, pero se contextualiza que fue un feminicidio. No es porque pasó en el espacio de la casa, que no es grave, que no es violencia de género. Entonces, hablar de feminicidio íntimo, hablar de feminicidio por profesiones estigmatizadas como la prostitución, reconocer que prostitutas mueren por su condición de género, por todo machismo y todo sexismo que hay en la sociedad. Entonces, hablar de tipos de violencia, me parece que es importante reconocer que hay perspectivas generales y perspectivas más particularizadoras que hablan de feminicidio. El feminicidio, bueno, como tú dices, no solamente hablamos de asesinato de mujeres, sino de asesinato de mujeres por su condición de ser mujeres. ¿Qué elementos se necesitan para que un crimen sea reconocido como un feminicidio? Sí, de hecho creo que este es el debate más difícil, porque podemos lograr hablar en términos feministas, difundir en términos de asociación de mujeres, pero lograr jurídicamente que se trate de feminicidio y se tipifique el feminicidio es muy difícil. Diana Russell, que empezó hablando de los crímenes, llamando en inglés femicide, decía que la pregunta inicial era, ¿hubo sexismo en el crimen? O sea, la mujer murió porque era mujer. Así no empezamos. Y el Código Penal mexicano como que describe algunos crímenes, describe algunas características, como la violencia sexual en la víctima, la relación de pareja entre víctima y victimario, la existencia de amenazas anteriores a la muerte, la posvictimización del cuerpo, son como características de feminicidio, cosas que pasan porque la víctima es mujer. Bien. Vamos a volver en un momento más, en la recta final de Luchadoras, para profundizar más acerca de estos elementos que pueden conformar la tipificación o el reconocimiento de un crimen como feminicidio, pero también sobre otros abordajes al concepto que han hecho, por ejemplo, Rita Segato, que es una antropóloga brasileña, o incluso cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio. Pero volvemos, no se vayan, estamos con Isabel, hablando sobre violencia de género y feminicidio en México y en Brasil. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos,
un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Porque los violentos han hablado demasiado, o sea, porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios, y porque las víctimas tienen que hablar, ¿no? Son las primeras que tendrían que hablar de qué está pasando. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias. Estamos de regreso en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando el día de hoy de un tema bastante duro y doloroso, pero que es necesario abordar desde todas las perspectivas, desde la profundidad de los conceptos, desde el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, desde el ámbito también legislativo y hasta el ámbito internacional. Estamos hablando de feminicidio en México, pero también en Brasil. Estamos con Isabel. Isabel, nos decías antes de irnos al último corte acerca de las características que tiene que tener un crimen, o más bien las características que evidencian que fue un crimen cometido contra las mujeres por su condición de mujeres. ¿Nos podrías repetir cuáles son para ir un poco más a profundidad? Sí, me parece un tema muy complejo y de hecho es muy difícil especificar, pero creo que si queremos lograr avances y punibilidad para estos crímenes, sí tenemos que pensar que hay cosas que pasan porque la mujer es mujer, porque la víctima es mujer. Entonces, una cosa que pasa mucho con crímenes de feminicidio son las violaciones. Un cuerpo es violado sexualmente porque la víctima es mujer. Esto en general no pasa con los asesinatos de hombres, por ejemplo. Los hombres no son violados, son muertos, asesinados, pero no son violados. Otra cosa que pasa con el cuerpo de la mujer es la posvictimización. Entonces, después que la víctima está muerta, se hace cosas con su cuerpo. Se mutila las partes íntimas, sácase el cuerpo al basurero, en casos de Ciudad Juárez, por ejemplo, como al desierto. Claro. Se hace cosas con este cuerpo para decir que este cuerpo era como un objeto, una cosa que se puede manejar y manipular. Cosas muy específicas porque la víctima es mujer. Y finalmente, lo que hacen simbólicamente es despojar de la dignidad humana, ¿no? Exactamente. La existencia. Exactamente. Emitir un símbolo por el cuerpo de la mujer. Y no es aislado de la realidad social de desigualdad de género. Es emitir este símbolo porque la víctima es mujer para demostrar el lugar que la mujer ocupa hasta hoy en la sociedad. Desde tu punto de vista, desde el hecho de que, por ejemplo, en Brasil, esta categoría no se nombra al feminicidio o al femicidio, que no son sinónimos, y ahorita vamos a trasladarnos para allá. ¿Cuál es la importancia de nombrar, de reconocerlo como tal? Me parece que es garantizar en una cosa la visibilidad de los crímenes, ¿no? Y después entender por qué las mujeres están muriendo.
Porque si nos quedamos en los números, las mujeres mueren menos asesinadas do que los hombres, nos quedamos como en una realidad invisible que no se puede mirar. Y cuando nombramos y decimos feminicidio, pasó aquí en esta ciudad uno más feminicidio, está se diciendo de una realidad que no es una realidad cualquier, es una realidad de violación de derechos humanos de las mujeres. En el caso del campo algodonero, hubo muchos logros que la sentencia determina y que detona en nuestro país. Sin embargo, uno de los grandes pendientes probablemente de la sentencia es que no se logra reconocer a la categoría de feminicidio como tal. ¿Tú nos puedes explicar un poco más a qué se debe esto? Sí, me parece que jurídicamente es muy difícil lograr un nuevo concepto criminal, un tipo criminal. Y la categoría feminicidio, por todas estas cosas que le dije, que podemos hablar de violencia feminicida, podemos hablar de feminicidio íntimo, podemos hablar desde distintas perspectivas. La categoría no logró ser fuerte jurídicamente para que una corte internacional la reconociera. Entonces, existe en el campo teórico. Existe sobre todo en la realidad, las mujeres son víctimas de feminicidio, pero no es fuerte suficientemente internacionalmente para tener como un logro en la Corte Internacional. Y entonces lo que sucedió fue que se recurrieron a otras formas de consignar violencia contra las mujeres, violación, etc. Sí, como homicidio, violación, ser un agravante porque eran niñas, pero no hablar de feminicidio en estos casos, que todos sabemos que sí, que fueron feminicidios. Otra cosa que la Corte no logró fue el crimen de tortura, y las niñas fueron torturadas, y la Corte no reconoció. Entonces es como necesario avanzar mucho, debatiendo y describiendo los crímenes para que se alcance. En México, bueno, Marcela Lagarde y Julia Monarres, las teóricas que ya nos has dicho, que han trabajado mucho sobre el concepto de feminicidio, deciden nombrarlo, en particular Marcela Lagarde, como feminicidio y no como femicidio. ¿Cuál es la razón? No es una razón mínima, o sea, realmente yo creo que hay algo sustantivo. ¿Cuál es la diferencia entre femicidio, que podría ser la traducción más literal de femicide, este término de Diana Russell, que es de las primeras que empieza a plantearlo en Estados Unidos, a feminicidio? Sí, me parece que Marcela Lagarde estaba muy investida de decir que feminicidio era un crimen de Estado. Era un crimen que pasaba por la responsabilidad estatal, por la impunidad social y del Estado, por una victimización de las familias de las víctimas. Quería como que investir en un término que fuera muy fuerte, que no fuera solo la feminización de homicidio. Parece que decir femicidio es decir que es el contrario, al revés de homicidio. Y Marcela Lagarde dijo, no, feminicidio es más, es impunidad, es crimen de Estado, es muerte de mujeres. Pero no hay que pelear entre las autoras. Claro. Si decimos femicidio, feminicidio, estamos denunciando la violencia de género contra las mujeres. Que es el punto final, ¿no? Hay un objetivo común entre todos los abordajes teóricos que tratan de visibilizar el fenómeno. Justamente, entonces tenemos autoras en toda Latinoamérica hablando de femicidios y feminicidios, intentando lograr que estos crímenes sean visibles y sean punibles, ¿no? Que se logre punibilidad. Que ya esté reconocido en México también significa que finalmente pueden haber en los registros judiciales, en los registros de salud, consignaciones estadísticas de que los crímenes han sido cometidos, entonces se pueden contabilizar. ¿Qué pasa en Brasil? ¿A qué te enfrentaste tú al no poder reconocer el feminicidio consignado así como tal en los registros? Sí, la cuestión es que tuve que mirar todos los crímenes registrados como homicidios de mujeres y por los casos, por los testimonios, por los expedientes, en búsqueda de historias y de concretudes, de características que los revelaran como feminicidio. Tenemos en Brasil todavía que buscar registros de homicidios para desarrollar entonces, buscando y encontrando feminicidios. ¿Ves viable que en Brasil el debate se logre desarrollar pronto y haya modificaciones legislativas que reconozcan el término? Yo creo que es necesario se hablar de feminicidio en Brasil. En Brasil pasan muchísimos feminicidios y no creo que lograr penalmente, jurídicamente, sea un camino corto.
Me parece que vamos a tener muchos años por la frente para caminar, pero creo que sí, teóricamente, en términos de denuncia y visibilidad, sí, vamos a lograr más pronto hablar de feminicidios. Estamos ya llegando al final del programa y todavía tengo un montón de preguntas que hacerte. No puedo dejar de preguntarte cómo ves a México y los avances que ha habido en los últimos años. Sí, me parece que el mayor logro de México fue tener reconocido a los feminicidios. Y no, sino todo el país por las luchas de las mujeres, ¿no? Fue un logro de las mujeres, de víctimas, de familias de víctimas, de sobrevivientes de feminicidios que consiguieron decir, aquí en este territorio pasa violencia y queremos combatirla. Me parece que es un logro tener una ley de acceso general a una vida libre de violencia, un código penal que tipifica feminicidios y muchísimas mujeres que siguen luchando. Me parece que ese es un logro. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros el día de hoy. Vamos rápidamente a hacer un juego de palabras para finalizar, como ya es costumbre en Luchadoras. ¿Qué piensas cuando yo te digo violencia? Sufrimiento. Mujeres. Sujetos. Hombres. Personas. Refugio. Protección. Feminicidio. Muerte. Justicia. Necesaria. Ley. Jurídico. María da Peña. Luchadora. Brasil. Un país libre. Hay que ser libre. México. País que hay que ser libre también. Vida. Sí, vida larga y sin violencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por compartirnos tu lucha. Realmente estás navegando en medio de un mar. Yo te veo así, como en medio de un mar de registros que tienen que ser mirados con otros ojos para reconocer lo que ha sido invisibilizado por muchísimo tiempo. También gracias por venir a México a hacer uso de la teoría, de las luchas que se han desarrollado desde acá, para tratar de hermanarse en luchas latinoamericanas. Gracias a ti por este espacio y podemos hablar de un tema tan importante que pasa en nuestros países y hay que vencer y luchar, yo creo que es posible. Bueno, mil gracias. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos el día de hoy en Luchadoras hablando sobre violencia de género en México y en Brasil y de feminicidio. Hasta luego.